análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, platicábamos ahorita antes de entrar al programa de pues este jaloneo. Javier estuvo atento. Me dicen que se vivió en el Congreso del Estado, en la sesión ordinaria de este martes. Hubo una fuerte discusión entre algunos diputados. Ahí el diputado integrante de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, emitió un posicionamiento respecto a la cuenta pública de la UAS, donde hizo referencia a los 466 millones de pesos que la universidad no permitió que le auditaran por parte de la Auditoría Superior del Estado. Zazueta aclaró que el Congreso no tenía nada contra la universidad al hacer referencia al tema de los recursos públicos. Se rechazaron las cuentas públicas ahí también de las juntas de agua de Mocorito, Salvador Alvarado, Guasave y Mazatlán. Se rechazó la cuenta pública del acuario de Mazatlán también, entre otros entes. Y bueno, pues hubo una discusión fuerte, Javier, me decías, también por el tema de las cuentas públicas de los ayuntamientos de Choix, Sinaloa y San Ignacio. Las reprobaron por mayoría los diputados. La diputada del Paz, Alba Virgen Montes, hizo un fuerte señalamiento en contra de la Comisión de Fiscalización por haber cambiado su sentido en el tema del dictamen de aprobación de las cuentas públicas de Culiacán y Mazatlán, que recordemos pues le tocaron a los exalcaldes Jesús Estrada Ferreiro y Químico Benítez, y una parte a los actuales alcaldes Juan de Dios Gámez Mendívil y el actual presidente municipal Edgar Augusto González Atarain. Y ahí también el comisionado Morena, integrante de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, aseguró que en estos casos son temas específicos, ya que ambos municipios estaban en el ejercicio fiscal auditado. Los alcaldes fueron destituidos y no les tocó todo el periodo a los actuales. Y ahí se agarraron, Javier, me dices, ¿verdad? Así es, en las últimas dos sesiones ha habido fuertes discusiones con este tema de las cuentas públicas, que siempre tiene un cariz de tipo político. Los diputados del PAS, bueno, que subieron a la tribuna, pues cuestionan a los miembros de la Comisión de Fiscalización, que tienen dos varas distintas para medir las cuentas públicas. Y el tema este es, incluso en la pasada sesión, pues la diputada del PAS, pues cuestionó el tema también del Congreso del Estado, donde dijo ella que hay muchas irregularidades. Bueno, pues hizo todo el recuento que tiene que ver con los famosos cheques desaparecidos, gastos que no se conocen los destinos, gastos que se tienen con diputados, el tema de la obra pública que se tiene ahí, que ha sido duramente cuestionada, que en este caso dijo que llama mucho la atención, que ahí sí no se toca, y también sale a relación el tema de Culiacán y Mazatlán, porque el sentido de las cuentas públicas de este municipio venían en contra. Sin embargo, fueron aprobadas y bajo la argumentación de que no se puede calificar a los actuales alcaldes en funciones porque no tienen un año fiscal totalmente completo. Sin embargo, quien argumenta esto, la revisión se hace a los entes por el año fiscal, independientemente de quién esté, ¿no? Claro. Cada quien, bueno, pues al momento de que sale una serie de irregularidades y la justificación de tipo político que se da es de que hoy los alcaldes están pagando deudas que les dejaron anteriormente. Bueno, es que es una obligación, porque quien hace los acuerdos son los ayuntamientos en su momento, o el alcalde en funciones. Y esto trajo una discusión bastante fuerte, pues bajo la argumentación que la mayoría de Morena está protegiendo pues a estos dos alcaldes, a Juan de Dios Gámez y a Edgar González, en el sentido de que también tienen responsabilidad, independientemente de que los exalcaldes que han sido separados de su cargo también tienen parte de una responsabilidad en el tema de las cuentas públicas. También hay muchas dudas en algunas cuentas públicas que no han sido aprobadas. En el caso de Cozalá, que ahí sí hay varias observaciones, sin embargo hay criterios de algunos miembros de la Comisión de Fiscalización que estos municipios sí pudieran solventar y que no debían haber sido aprobadas, pero sienten que hay un problema también interno dentro de Morena y que hay un ajuste de cuentas de tipo político. Sí. Cada año es la misma situación, sin embargo hoy ha estado muy fuerte los cuestionamientos
en tribuna, y bueno, siempre ha salido a relucir el tema de la universidad. En el caso del diputado Zazueta, pues como respuesta a los cuestionamientos que se les hacen, pues habla el tema de la universidad, que efectivamente no ha podido ser auditada porque se ha negado las autoridades a que haya una revisión de sus cuentas públicas del ejercicio fiscal, y él habla de más de 260 millones de pesos, pero dice que de años anteriores pudiera superar los 1,000 millones de pesos por el tema ese que están viendo en tribunales. En tribunales. Y el tema del Congreso, pues es menor la cantidad, el tema son las prácticas. Así es, las prácticas, ¿verdad? Que se dice que por qué ahí sí no se hace una revisión a fondo, y que sí hay muchas dudas de los criterios que se tienen entre los miembros de la Comisión de Fiscalización. Milton. Bueno, es que ahí vamos a la vieja pregunta: ¿quién vigila al vigilante? Esa es una. Y dos, la parte de cómo un trabajo técnico, como es la revisión de las cuentas públicas, que no es otra cosa más que la revisión de toda esa lista de lista contable, programática, presupuestaria de los ayuntamientos y de las entes paramunicipales, es un trabajo técnico que se vuelve político. ¿Por qué? Porque con los tiempos que ya vienen, que ya se va a abrir las convocatorias para los procesos locales ahora en diciembre, entran estos temas de revisión. Entonces empiezas a decir quién sí y quién no está haciendo bien las cosas contablemente en los ayuntamientos. O sea, quién sí está trabajando correctamente. Y llama la atención esta parte que decías tú, Javier. O sea, no vamos a auditar al ente tal cual, sino pues los alcaldes van entrando. Pero no, o sea, como bien comentas tú, o sea, tienes que revisar al ayuntamiento. Tú no estás revisando a las personas, estás revisando la forma en cómo se está administrando el ente público, o sea, el ayuntamiento. Entonces, como que esa parte técnica se volvió política. Entonces, pero ojo, a Mazatlán lo pasan, pero le reprueban la Junta de Agua. Entonces, es como que sí, pero como que no. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y ojo, 4 juntas de agua también las reprueban. Digo, es Mazatlán, Mocorito, Salvador Alvarado, y no recuerdo cuál es la otra. Pero son 4 juntas de agua que no pasan, y Ahome sí pasa. Y 3 municipios. Y 3 municipios. Choy, Sinaloa y San Ignacio. Y San Ignacio. En esta última. Entonces, ojo con eso. Y el acuario cerrado Mazatlán. Y el acuario cerrado, no el nuevo. Digo, el nuevo es otro rollo. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo y de qué manera muchos actores políticos que quieren ir o a la reelección o a una candidatura, esta parte de las cuentas públicas se la pueden cerrar. Ya tanto sea de Morena como de... Si no, con consecuencias legales y políticas. Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, cuando era gobernador Quirino Ordaz Coppel, uno de los graves errores que cometió, entre muchos que cometió, y ahorita se lo está restregando el gobernador Rubén Rocha Moya, por el broncón que les dejó con el SAT, donde pues hay una sanción para las finanzas estatales de alrededor de 1,600, 1,700 millones de pesos, por lo cual debería pagar consecuencias el hoy flamante embajador de México en España, porque eso afecta mucho la cuestión económica de las finanzas estatales. Pero bueno, vamos a ver en qué para todo esto. ¿Cuál fue uno de los graves errores que comete Quirino cuando llegue gobernador? Da línea al Congreso del Estado, donde tenía el control, como suelen tenerlo todos los gobernadores, para que se aprueben todas las cuentas públicas. Pero parejo fue. Parejo. Y ahí fue un gravísimo error, porque había cada raterazo, ya en figura de exalcaldes, en figuras de tesoreros, exalcaldesas y extesoreros. No, pues fue una chulada. Es más, el Congreso aprueba por línea del gobernador Quirino, parejo todas las cuentas. Mas, sin embargo, muchos seguían haciendo cola en la Auditoría Superior de la Federación, pues donde todavía tenían abiertos, si es que no los tienen todavía, expedientes. Creo que esto que ocurrió en el Congreso ayer, en esas zafacocas políticas, donde se pasa de lo técnico a lo político, pues sí fue bastante llamar la atención de que las cuentas de Mazatlán y de Culiacán, que venían reprobadas, pues como una escena de Harry Potter político,
quedó arreglado. ¿Cómo? O dijera, ¿Ah, sí? o dijera Manuel Larte, entró el chu, ¿no? Bueno, entonces, como dice Cabrera, Se cayó el sistema. a ver, no se ocupa que tengan un año fiscal completo los alcaldes interinos o sustitutos. Desde el momento que asumen, hay una responsabilidad ya. ¿Y quién aprueba las cuentas públicas de los ayuntamientos? El Cabildo. Ahí también hay bastante. Inicialmente cada es cabildo. el Cabildo, pero ya sabemos cómo corre el maíz, giloteando o no giloteando, dijera la canción. Entonces, yo recuerdo que Marco Antonio Fox Cruz, que en paz descanse, cuando era titular de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, a quienes manejaban recursos públicos, sean alcaldes, organismos descentralizados, siempre les decía a él, cuiden su firma. Cuiden su firma, ¿no? Y parece que les agregaba, y cuídense mucho de que cuando estén en alguna reunión o estén ustedes distraídos en otra cosa, llegue su tesorero o su quien sea y le ponga un alterero así de documentos a firmar, porque ahí pueden ir, como dijo López Obrador ayer sobre Argentina, los autogoles. Entonces no es ningún argumento de que eso de que no completan el año ni Edgar González en Mazatlán ni Juan de Dios Gámez aquí en Culiacán, es sobre el muerto de las coronas, es decir, a solventar, a comprobar todas las observaciones que se hacen ahí en la Auditoría Superior del Congreso del Estado. Si no, pues de nada sirve tener una costosísima ACE si acá en lo político, como siempre ha ocurrido, todo se va a arreglar en la República de la Línea. Y siempre ha ocurrido en una u otra circunstancia. Totalmente. Lamentablemente. Vamos a conclusiones, Javier. Así es, esto es políticamente, es una actitud política, tratar de justificar, dar una justificación de por qué no se reprueban las cuentas públicas de estos dos ayuntamientos que venían en ese sentido, bajo la argumentación de que no se puede evaluar el desempeño de los actuales alcaldes porque no tienen un año fiscal trabajando. Pero la revisión se hizo por parte de la auditoría con una serie de observaciones, bastantes observaciones que vienen sobre el desempeño de quienes estén o hayan estado en funciones. Una vez que revise la cuenta pública, sanciones y después finca responsabilidades a quien tiene que hacerlo. Si son los exalcaldes ahorita que tienen juicios pendientes, pues veremos si es parte de los juicios pendientes o son nuevas irregularidades. Y también si el nuevo alcalde en funciones ha cometido el mismo error o las mismas omisiones, también, o los funcionarios de su administración, pues hacer las sanciones correspondientes. Y esto, bueno, pues se volvió un tema político que dentro del Congreso del Estado, pues sigue el tema de la universidad, sobre todo entre los diputados de Morena y los diputados del partido sinaloense. O sea, ahí hay un cariz de tipo político que no deja que se resuelvan las cosas como deben ser, independientemente de los municipios que sean gobernados por quien sea, porque se dice que hay criterios que hay de primera y de segunda, y municipios que les reproban las cuentas públicas por menores causas, pues a otros sí se la están aprobando, y es el cuestionamiento también sobre la vida del Congreso del Estado, que hay muchas dudas sobre la transparencia de los recursos económicos. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, y no es nuevo que se viva cuestiones políticas dentro del Congreso cuando debe ser cuestiones meramente técnicas y irse sobre lo que dice la Auditoría Superior del Estado. Así es, Milton, tu conclusión. Bueno, a ver, nada más explicar algo. La República de la Línea, Francisco, no pasa porque, para empezar, una república se basa en la división de los tres poderes. Entonces, en esos tres poderes la línea no pasa. ¿Por qué? Porque están parejos, pues, todos. Entonces, como que decir, yo quiero que sea esto y los otros poderes se tiren al piso, o como decían, pues, que el Ejecutivo es el poder de los poderes, es el que manda, pues. Pero realmente en una república son los tres poderes los que hacen el contrapeso y la gobernabilidad, ¿no? Entonces, como que decir que la República de la Línea, pues no. ¿Cómo era? El torrente. El torrente, sí. El Harry
hasta que llegue. Priori incantato se llama esa Tómate la temperatura, por favor. Sí. ¿Cuál división de poderes? Sí, a ver. Alfonso Milton Eduardo Rojo, Lazo de la Vega y es como dijeras, no me vengas con que la ley es la ley. Pues. Eso es. O sea, la verdad, o sea, el sistema político mexicano está diseñado en la mentira de la división de los tres poderes. El que manda, por lo general siempre, a los demás poderes y los controla, es el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo Estatal. Dígase lo que se diga. Aparte, pues lo vivimos permanentemente. ¿Cómo es la situación de la línea? Sí es válida la República de la Línea. Para mí sí. Es como bueno, no es que sea válida, pero como dices tú, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, el no me vengas con que la ley es la ley, es el apotegma de la República de la Línea. Porque ¿qué es lo que quiso decir el señor presidente? Cuando dijo no me vengan con que la ley es la ley. Quiso decir, acuérdense cuando todos ustedes, desde aquí de donde estoy yo sentado, le daban línea y los mandaban. Y la aplicaban. La situación es que no ha podido tomar el control total de ese poder judicial el señor presidente de la República. Por lo tanto, diariamente un coño aquí, un coño allá, y tiene para todo, ¿no? Pero esa es la correlación de fuerzas descontextualizada en la administración de la política, de la línea y de la justicia mataril y libre. Bueno, entonces el hechizo se llama priori incantato. O sea, es el hechizo de Harry Potter. Como un plato del italiano. Ándale, como dice, es un curioso encantamiento que el último hechizo de una varita mágica realizó. Pues entonces como que los dejó así encantados. Pues pasa así, ya haz lo que yo quiero. Entonces, ahora, fíjense bien, amigos de la mesa, amigos radioescuchas, lo que estamos diciendo. Esa línea, ¿de qué color es, Francisco? Javier, ¿de qué color es? Tinta, ahorita es tinta. Antes fue tricolor y luego fue blanquiazul. Pero si le rascas tantito a lo tinto, ¿qué color aparece? ¿El tricolor? No, bueno, un color de esos, ¿no? El verde olivo, el verde del ejército. Ave María. Entonces, no. O sea, es que es la verdad. O sea, esa línea muchas veces va galvanizada por el ejército mexicano, el pueblo uniformado. Entonces, volviendo al tema, prácticamente esto es un trabajo técnico calendarizado en el calendario político. ¿Para qué? Para dejar pasar o detener a algunos actores políticos que no hicieron las cosas bien, pero se los están recordando, y otros que tal vez por estar llegando o porque más o menos tienen esa indulgencia juarista, tienen esa misericordia y van para adelante, ¿no? Entonces, no es la misma siempre como esa justicia juarista de que a los amigos la ley, y a los que no son tan amigos o son enemigos, la ley a secas. Francisco, ¿tu conclusión? Totalmente, es decir, estamos bastante lejos, muy lejos, de que haya un verdadero cambio en la división de poderes en México, por los vicios eternos, por la manera en que fue diseñado desde que impuso su maximato don Plutarco Elías Calles. Entonces, a partir de ahí, la verdad, no hemos visto ninguna división y estamos lejos de verla, venga quien venga, del color que sea. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ahí al interior del Congreso del Estado, pues en un sentido va la Auditora Superior del Congreso del Estado, pero en otro va acá la cuestión cuando se aterriza políticamente en el pleno, así le dicen, el pleno. Entonces, pues faltaba más, la varita mágica de Harry Potter, así, eso no, y de repente brinca un diablito, a ese sí, húndelo, congélalo, para que aprenda a respetar y trácale, pues, o sea, o como decía Lyndon B. Johnson, sí, aquel presidente de Estados Unidos, tejano, el arte de la política es dar palmaditas arriba y apretoncitos allá abajito. Sí. O patadas en la espinilla. Patadas en la espinilla, decía el recordado Héctor El Metro Uribe, amigo mío, decía. Y Gonzalo N. Santos interpretaba eso de manera rústica, que no se puede decir al aire. Me imagino, mi querido Francisco. Querido Francisco, vamos a gobernar juntos. Y nada, palo. Híjole, pues bueno, pero el corazón.
Ay, casi me infartaba. Sí. Javier, comentario final. Bueno, esto de las cuentas públicas cada año conocemos, dan un informe sobre todo todas las irregularidades o observaciones que se dan, y todo el mundo pensamos que algún alcalde va o algún funcionario va a ir a la cárcel. Pero sin embargo, esto se arregla políticamente. Esto no es ninguna novedad. Siempre se arregla políticamente en el Congreso al Estado, aprobarles o no aprobarles las cuentas públicas. Bueno, en este momento pues hay toda una discusión muy salpicada de cuestiones de tipo político por el tema de la UAS entre dos partidos políticos, los que en el pasado eran muy amigos, eran aliados, el PAS y Morena. Pues el tema ahí de la universidad siempre está pendiente, y también, pero es una justificación para que a dos municipios donde hay dudas sobre cómo se han manejado los recursos públicos, pues se las apruebes bajo la argumentación que los alcaldes en funciones tienen muy poquito y no se les puede juzgar por el tiempo tan corto que tienen. Es el ayuntamiento de Culiacán y el ayuntamiento de Mazatlán el que debe resolver, independientemente de quién esté en funciones. Así es. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días al auditorio. Milton, comentario final, nos vamos. Brevemente, vuelvo a esta parte. Las cuentas públicas son instrumentos técnicos, contables, que se vuelven herramientas políticas. Y sobre todo, lo que decías, Francisco, Lyndon Johnson fue un extraordinario legislador que por ese gran liderazgo que tuvo en la Cámara, Kennedy lo jala de vicepresidente. La historia ya la sabemos, cómo asesinan a Kennedy, él sube y se reelige. De hecho, a bordo del avión presidencial es donde le toman la protesta. Así es. Con Jacqueline Kennedy ahí con el vestido todo ensangrentado. Así es, pero eso es toda una teoría. Pero bueno, y muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Milton. Dice, por cierto, nuestra compañera y amiga Olga Lidia, dice que ella es experta en temas de Harry Potter. Dice, sí. Y eso último no fue el hechizo de la varita de Harry, dice. El último fue Expelliarmus. Dice. Expelliarmus es el Incantatus, y bueno, pero sí hacía el sonido que sí hacía así como el Pancho. Eso sí. Era la varita con el último hechizo. No, sí, le agradezco mucho. Gracias, Milton. Gracias. Francisco, comentario. Gracias, Olga Lidia. Pues bueno, vamos a esperar, pero esto va a ser siempre, ¿eh? O sea, siempre va a ser la misma, el uso técnico, pero sobre todo, al final, es lo político lo que define la aprobación o no de las cuentas públicas, los procesos que se le siguen a muchos exalcaldes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así está diseñado el sistema político mexicano, en lo federal, en lo estatal, y en lo municipal, pues el control prácticamente lo toman los alcaldes con el cabildo ahí en la hermana República del Maíz, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y por cierto, me pregunta Juan Carlos, intuyo que paisano del Fuerte, me dice, Francisco, dice, ¿va a crear el grupo Diamante o sí, cómo va a blindar el Fuerte de políticos oportunistas? Creo que se refiere en la cuestión de guardaespaldas, hay la formación Diamante entre los escoltas para proteger lo más posible a un objetivo. Creo, mi querido Juan Carlos, esa era la que traía Colosio. Era la que traía Colosio, bueno, con Domiro García. Bueno, no era muy bueno. No era muy bueno. Lo importante, Juan Carlos, es sacar todo ese coraje, toda esa desesperanza que tenemos en la manera en que llegan a la alcaldía del Fuerte hombres y mujeres. Hay que brincar de la hornilla, del café, y yo invitaría a mis paisanos en el próximo proceso, si no están de acuerdo con esos políticos oportunistas, yo los invitaría a la hermosa rebelión de las conciencias, es decir, a votar duro contra esos oportunistas, pero en contra, ¿no? Y finalmente, pues mando un abrazo a la familia Aguilar Conchas hasta Escuinapa. Falleció Norma, la mayor de esa familia, y pues bueno, en cualquier comunidad, como en el caso de Escuinapa, cuando mueren personajes tan queridos, pues hay una conmoción. Un abrazo a toda la familia Aguilar Conchas, y la familia Aguilar Conchas pues agradecen a todos los doctores del ISSSTE que siempre apoyaron a su hermana, a quienes donaron sangre, a los medios de comunicación que pues sirvieron para tratar de auxiliar en la donación de sangre. Pues un abrazo a toda la familia Aguilar Conchas hasta Escuinapa. Gracias, Francisco, igualmente nuestro sentido pésame y el ánimo a esta familia. Mire, quiero felicitar en contraparte a nuestra compañera Grecia Guerrero, nuestra amiga Grecia Guerrero, que la escucha todos los viernes.
qué hay que hacer. Este martes tomó protesta el nuevo Consejo para el Desarrollo de Sinaloa en la zona norte, que por cierto tomó protesta como presidente nuestro amigo Eduardo Arámbula. Muchas felicidades, en Los Mochis. Y en este comité se nombró a Grecia Guerrero la primer consejera en asumir este nuevo reto. Primer mujer, no me lo va a creer, en asumir este nuevo reto en el norte de Sinaloa. Ella, pues como usted sabe, es empresaria del restaurante Mansara, entre otros proyectos que ella tiene. Y bueno, colabora con nosotros los viernes y ayer se convirtió en la primera mujer consejera de Codecín en el norte de Sinaloa. Felicidades, Grecia, te enviamos un fuerte abrazo. Y antes de irnos, saludo al equipo de ¿Qué Vibra? El show del Mariconcho, que ya están listos y se preparan para una lotería en Culiacán, porque dijeron los de Culiacán, ¿cómo? Que puro mocorito, que guamuchi. Wasabi, los mochis. Que wasabi, que los mochis. ¿Cuándo va a tocar a Culiacán? ¿Cómo andamos, compañero? Buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos, al auditorio. Bueno, pues el día 24, el 24 ya este viernes, aquí en Plaza Ley del Valle. En Ley del Valle, entonces. Así es. Hay que anotarse. ¿Cómo podemos ganar el lugar ahí para jugar? Buenos días, Luis Alberto. Aquí estoy presente. Mira, nada más tempranito llegué porque no sé qué me cuenten. Muy bien. Sí, ¿verdad? Luis Alberto, se van a anotar aquí con nosotros al teléfono en cabina 6676-917926. 6676 917926. Hay que apartar lugar entonces para la lotería presencial y ya también después la lotería de todos los viernes. Efectivamente, ¿no? va a ser lotería normalita de 10 a 11 y de 11 a 12 va a haber una lotería local ahí, ¿no? Ahí local con premios ahí y todo. En efectivo y regalos. Pues hay que ir, ahorita que tanta falta hace, ¿verdad? Sí, vaya que para sí. las compras decembrinas. Pues muchas gracias, compañeros, los dejamos entrar Gracias, en ambiente. Luis Alberto, Gracias. Temprano llegué ahora. Mariconcho, tempraneó el día de hoy. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.